Estimados estudiantes, en esta oportunidad les explicaré el tema que corresponde esta semana, el tema de funciones de RNR, dominio de rango y modelos matemáticos. Continuamos. Antes de revisar el tema en sí, vamos a ver algunas situaciones cotidianas que les voy a mostrar a continuación. Primero, al dueño de una empresa le interesa conocer la relación que hay entre la utilidad de su empresa y la cantidad de artículos que produce y vende. Entonces, ahí vemos las que están en color rojo y resaltado en rojo y en azul, que esas son las variables que van a ser, que están en relación, ¿no es así? Entonces, quiere saber en qué se relaciona la utilidad y la cantidad de artículos, ¿no? Quiere decir que si vende más artículos, ¿qué pasa con la utilidad? ¿Va a aumentar o disminuir? ¿Vieron que está en relación? A ver, vamos con otra situación. A un asesor del banco le interesa conocer los intereses que pagará un cliente a medida que avance el tiempo. Aquí también vemos acá dos palabras, ¿no? Dos variables, intereses y tiempo. Entonces, vamos a analizar. Dice, quiere decir entonces que si más tiempo pasa para pagar un préstamo, vamos a ver al banco, quiere decir que la persona va a pagar obviamente más intereses, ¿no es así? Están en relación, ¿no? Una depende de la otra. Entonces, los intereses depende del tiempo que va a pasar. ¿Vieron? Está en relación de la otra. Tercera situación. A un pediatra le interesa conocer el peso del niño según su talla. Entonces, el peso del niño está en función de su talla. Podemos decir eso, ¿no? Porque si mientras más talla tenga el niño, obviamente va a tener más peso. O por el contrario, ¿no? Así por los demás también. Mientras más sea su peso, perdón, mientras menos sea su talla, obviamente va a ser menos el peso, ¿no? Listo. Podemos revisar algunas preguntas, ¿no? ¿Qué variables se relacionan en cada caso? Entonces ya hemos visto que las variables que se relacionan en el primer caso es utilidad y la cantidad de artículos, ¿no es así? Una depende de la otra, ¿no? La segunda caso sería los intereses y el tiempo, y también los intereses dependen del tiempo que va a pasar, ¿no? En la tercera igual, ¿no? El peso y la talla, ¿no? El peso depende según la talla que tenga el niño. ¿Se puede decir que una variable depende de otra? Exactamente, ¿no es así? En la primera situación, ¿quién dependería una de otra, no? Acá la utilidad depende de la cantidad de artículos, ¿no? Según la cantidad de artículos, obviamente va a tener más utilidad o menos utilidad si vende menos artículos, ¿no? Igual en cada caso. ¿Qué nombre le daría a estas variables? A ver, ¿qué nombre podríamos dar a estas variables? ¿Qué variables hay? ¿Recuerdan? Variable, una depende de la otra. Quiere decir que una no se vale por sí misma, depende de la otra. Una variable dependiente y una variable independiente. En el ejemplo de la utilidad y cantidad de artículos, ¿quién sería la variable independiente? La variable independiente es la cantidad de artículos y la variable dependiente es la utilidad, perdón. Porque la utilidad depende de la cantidad de artículos que se va a vender, ¿no? Igual aquí, los intereses que se va a generar depende del tiempo que va a pasar. Igual en la tercera, que el peso del niño depende de la talla que tenga. Perfecto. Ya hemos dicho eso, ¿no? ¿Quién es la variable independiente y dependiente de cada caso? Ya lo hemos resaltado. Entonces, vemos aquí que una está en función de otra, ¿no? Y eso justamente es lo que vamos a trabajar hoy. Vamos a leer el logro de la sesión de esta semana. Dice, al final de la sesión, el estudiante planteará y resolverá modelos matemáticos de funciones relacionados a su especialidad, haciendo uso de la teoría de funciones de RNR de forma correcta. Listo. Entonces vamos a empezar de qué es la teoría de qué es una función, ¿no? Ya hemos visto que una depende de la otra, ¿no? Entonces vamos a decir, dados los conjuntos no vacíos A y B, acá tenemos dos conjuntos que no son vacíos, tienen elementos, ¿ya? Uno es la función f y la otra es la función g, ¿no? Vemos acá los mismos elementos, pero diferentes funciones, porque vemos aquí las flechitas que están de azul indican que no esos son sus pares ordenados. ¿Cómo se forman estos pares ordenados? Por un conjunto de partida y un conjunto de llegada. ¿Qué nos dice aquí?
va a ser una función en A en B, la función A en B, una relación. Obviamente la función es una relación. F es una función de A en B si, veamos acá, resaltamos aquí, si a cada elemento de A le corresponde un único elemento en B. Si a cada elemento de A le corresponde un único elemento en B. Veamos aquí, a ver. A cada elemento de A, o sea, del conjunto de partida, le corresponde solamente un elemento único de B. Vamos a verificar, a ver. Aquí el primer elemento del conjunto de partida es X. Está unido, le corresponde un único elemento del conjunto B, que es A. Perfecto, ahí cumple. El siguiente elemento del conjunto A del conjunto de partida Y también le corresponde un elemento del conjunto B, que es B minúscula. Obviamente también está bien, está correcto. En el conjunto de partida del elemento Z también le pertenece un único elemento del conjunto B. Entonces aquí cumple la condición, ¿no? Entonces debemos decir que sí es una función. El siguiente ejemplo, a ver, vamos a ver, recordando la teoría, ¿no? Que un único elemento de A del conjunto de partida solamente le pertenece un único elemento del conjunto de llegada. Veamos, X le corresponde el único elemento A, ¿no? Pero a X también le corresponde B. ¿Vieron aquí? Te das cuenta que de este conjunto salieron dos flechitos, o sea, que le pertenece a dos elementos de B. Entonces, ahí inmediatamente me doy cuenta que esto no es una función, porque X tiene dos elementos en B. Recordemos que del conjunto de partida tiene que salir, del conjunto de llegada solamente tiene que llegar a uno, no a dos de un mismo elemento. ¿Ya? Listo. Entonces, obviamente se lee, es una función de A en B. La primera sí es una función, la segunda no es una función. Vamos a ver más ejemplos, a ver. A simple vista vemos aquí el conjunto de partida y el conjunto de llegada, ¿no? Vamos a ver, el conjunto, empezamos con el primer ejemplo. Del conjunto de partida A, un elemento 9 de B, del conjunto de llegada, igual aquí, un elemento del B que corresponde 3, y el elemento C del conjunto de partida le corresponde solamente un elemento que es 7. Entonces, aquí podemos decir inmediatamente que sí es una función. Ejemplo 2. Vamos a ver, el elemento A está le pertenece a un elemento B. El elemento B, perdón, el elemento 7, el elemento B le pertenece a un elemento que es el 3, le corresponde, y el elemento C del conjunto de partida le corresponde un elemento del conjunto B que es 9. Entonces vemos que también aquí cumple que sí es una función. En cambio, en el ejemplo 3, veamos aquí, evidentemente aquí, vemos aquí que B le pertenece a dos elementos, ¿no? Y recordando la teoría, dice que solamente le pertenece un elemento, le corresponde solamente un elemento del conjunto de llegada a un elemento del conjunto de partida. Entonces acá, del conjunto de partidos, o sea, les pertenecen dos, le corresponden dos. Entonces aquí esto no es una función. ¿Vieron? Listo. Vamos a ver. Dominio y rango de una función. El dominio está formado por las primeras componentes de los pares ordenados de la función. El rango de una función está formado por las segundas componentes de los pares ordenados de la función. Vamos a algunos ejemplos aquí. Dada la función, vamos a ver acá la función. La función verificamos que sí es una función porque a cada elemento del conjunto de partida, que es A, solo le pertenece un elemento del conjunto de llegada, que es B, ¿no? Te damos cuenta que de A solamente sale una flecha, ¿ok? Entonces sí es una función. Y aquí se forman los pares ordenados, ¿no? El 2, punto y coma 1, el 5, punto y coma 0, el 1, punto y coma 0, el 3, punto y coma 2, y menos 1, punto y coma 2. Entonces aquí tenemos, y nos dice determinar la función de los pares ordenados, el dominio y el rango. Solución, la función, ya los mencioné en su momento, ¿no? Acá tenemos la función, todos los pares ordenados, juntamos los pares ordenados de la función, 2 con 1, 5 con 0, 1 con 0, 3 con 2 y menos 1 con 2. Tenemos ahí. Y ahora de aquí, de estos pares ordenados, tenemos el dominio. El dominio, recordemos que era
las primeras componentes de los pares ordenados. Entonces aquí tenemos, aquí podemos decir que, vamos a poner acá, el dominio es, ahí salió, es la primera componente, ¿no? Que es 2, 5, 1, 3 y menos 1. Vamos a poner en forma ordenada hasta aquí, ¿ya? Y sin repetirse, ahí tenemos el dominio. Y el rango es la segunda componente de cada par ordenado. O sea, en este caso sería el 1, el 0, el 0, el 3 y el 2. Lo ponemos en forma ordenada y también sin repetirse, el 0, 1 y 2. ¿Okay? Ya tenemos entonces el dominio y el rango. Función real de variable real. Aquí tenemos la función de R de función real de variable real. Estamos trabajando el conjunto de números reales. ¿Okay? Aquí X es la variable independiente y Y es la variable dependiente, ¿no? Y está en función de X. Vamos a comparar cómo podría ser una función de variable de real, de una función real de variable real. Vamos a poner una comparación de como si fuera la función es una maquinita, ¿no? Ya va a pasar un número, ¿ok? Pasa por la maquinita y me sale 4. ¿Qué pasó ahí? Y el 2 que estaba ahí entró, ahora salió 4. Vamos a probar con otro número, con otro ejemplo. 5. 5, vamos a meter el 5 y vamos a pasar por la maquinita y sale 25. Entonces ya se dieron cuenta aquí más o menos esta maquinita a qué función pertenece, ¿no? ¿Qué función es? ¿Qué pasó con los números? Exacto, se elevaron al cuadrado. Exacto. Entonces esta es la función cuando x, la variable independiente, entró, se elevó al cuadrado y me salió 4 cuando entró 2 y salió 25 cuando entró 5. Entonces aquí tenemos en forma simbólica la función y o está en función de x y esta es la función que para la maquinita era de x al cuadrado. ¿Ok? Entonces aquí tenemos x es la variable independiente y y es la variable dependiente. Entonces, muy bien. Listo. Vamos a ver el criterio de la recta vectorial. Aquí en este caso, el criterio de la recta vectorial, tenemos que, aquí una gráfica, una curva, tenemos aquí, y vamos a verificar si es una función, ¿no? Aquí empezamos que esta curva empieza en A, en el plano cartesiano, de G coordenadas, y termina en B, ¿no? Entonces vamos a ver si esta gráfica es una función. ¿Cómo verificamos eso? Vamos a trazar una recta vertical vamos a trazar en todo el gráfico, en todo el gráfico, en la curva, es lo que está de verde. Pasamos por todo el gráfico y vemos que el momento que ha pasado, vamos a ver una para acá atrás, va pasando, te das cuenta que siempre va a tocar en un punto nada más, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, tocó en un punto, más atrás también tocó en un punto, ¿no? Se cruza en un punto, sigue pasando la recta y se sigue cruzando en un punto hasta que termina, ¿no? En todos se cruza un punto. Entonces, al cruzarse en un solo punto con el gráfico, la curva, quiere decir entonces que este gráfico es una función. Así, ¿ya? Al trazar una línea vertical en cualquier parte de la gráfica, se corta la gráfica de su único punto. Entonces ahí podemos decir que es una función. Vamos a ver más ejemplos. Verifiquemos esto a ver si es una función esta gráfica. Entonces lo que hacemos es trazar una línea vertical, una línea vertical, ¿ya? Esta línea vertical la pasamos por todo, entonces objetivamente solamente se cruza en un punto. Entonces puedo decir que esta gráfica sí es una función. Igualmente aquí, vamos a ver si esta gráfica es una función. A ver, igual, trazamos una línea vertical y nos damos cuenta que al trazar una línea vertical se van a cruzar en dos puntos. ¿Y qué pasa cuando son dos puntos? En este caso ya no es una función. Ya no es una función. Vamos a ver aquí. Esta gráfica será una función. Pasamos una recta vertical, ¿ya? Por todo lado. Y al momento de pasar por este lado,
nos damos cuenta que se va a cruzar en muchos puntos aquí, ¿no? Entonces, inmediatamente tampoco es una función. Aquí, trazamos una recta vertical y ahí sí, inmediatamente te das cuenta que siempre va a cruzarse solo en un punto. Entonces aquí es una función. Vamos a calcular el cálculo geométrico con gráficos, el dominio y el rango. El dominio. Recordemos que el dominio eran las primeras componentes y las primeras componentes se encuentran en el eje de las abscisas o en el eje X. ¿Ven aquí lo que está de rojito? Con otro color. Listo, en el eje X, acá tenemos. Vamos a trazar donde empieza la función, en el eje X hasta donde está su reflejo, y hasta su reflejo de la parte de la función, ¿no? En el eje X. Entonces está de rojo aquí, y vemos que por un lado está abierto, es abierto, no se toma en cuenta este punto, y por el otro lado está cerrado. Entonces cerrado, ahí sí se toma en cuenta el punto. ¿Ya? Asumimos aquí que cada cuadradito, cada cuadrante es una unidad. ¿Listo? Recordemos que en el eje de coordenadas están los positivos a la derecha y los negativos a la izquierda, y en la parte superior positivos en el eje Y, y de la parte inferior son los negativos, ¿no? Entonces vamos a ver que en este caso, vamos a contar, acá sería menos 1, 0 en el centro, menos 1, menos 2. Hasta aquí sería menos 2. Menos 2 abierto y hasta 1, 2, hasta el 2 cerrado. ¿Y cómo representamos eso? Así. El dominio de esta función va de menos 2 abierto hasta 2 cerrado. Eso se toma en cuenta. ¿Ok? Y el rango, el rango era la segunda componente. Eso quiere decir que en el eje Y o Y, ¿no? Hasta donde se refleja la función. En este caso se refleja así, ¿no? Donde empieza el vértice acá abajo, ¿ya? Y hasta acá arriba, que en este caso es cerrado. Aquí es cerrado porque es la misma que de arriba. Aquí está cerrado. Y vemos aquí, vamos a poner acá 1, menos 1, y menos 2 en la parte de abajo. Y arriba sería 1, 2, 3, 3. ¿Ok? Entonces sería rango, diría, desde menos 2 cerrado hasta 3 también cerrado. Listo, ahora vamos a ver. Vamos a ver el cálculo de dominio y rango de esta función. ¿Listo? A ver, vamos a trazar primero hemos trazado el dominio, son en el eje X, ¿va? Hasta donde va su reflejo máximo, ¿no? Hasta aquí, vemos que está abierto. Estamos en el eje X, ¿ah? Y hasta acá, que está cerrado, ¿no? Porque esto refleja que está cerrado de aquí. De aquí refleja que está cerrado. Y de acá se ve que está abierto. Entonces es lo máximo que tenemos aquí. Ahora vamos a ver de qué puntos va. Vamos a ver, este es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Y por el otro lado es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces tenemos aquí el dominio, ¿no? El dominio está de menos 5 abierto, que eso está abierto, no se toma en cuenta el menos 5, hasta el 7 cerrado, si se toma en cuenta el 7. Listo, entonces vamos a ver ahora el rango. El rango sería el reflejo máximo que tiene esta función, que sería la parte más abajo, que es hasta aquí. En este caso es cerrado, porque vemos que está pintado, cerrado, como se indica acá. Y por arriba, el reflejo de esta función, que es lo más alto, cerrado también. Entonces sería, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 6, porque la parte de abajo no es menos 6, y arriba sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 7. Listo. Entonces sería de menos 6 cerrado hasta 7 cerrado. Entonces nos damos cuenta. Ahora, ¿qué pasa con estos puntos que están abiertos? Entonces aquí si estuviera abierto aquí, entonces esto no se tomaría en cuenta, o sea, este número. Pero nos damos cuenta que también se toma en cuenta perdón, el de acá es este número, pero tenemos cuenta que aquí se toma en cuenta y aquí también. Entonces, inmediatamente no pasa nada aquí, se está tomando en cuenta aquí y acá el mismo valor, salvo ya sea en el eje X y en el eje Y, ¿no? Igual se está tomando en cuenta. Aquí también vieron aquí, está cerrado, entonces aquí está abierto, pero acá sí se toma en cuenta, entonces tomamos el mismo número. Entonces, no pasa nada, entonces estamos bien.
Cálculo geométrico de dominio de rango. A ver, otro ejemplo. Vamos a ver. Aquí. Primero. Aquí. El dominio de la función. El dominio de la función será, vemos aquí, ¿el dominio quién era? Claro, todo en el eje X, ¿no? Miremos en el eje X, miremos aquí. Miremos que está aquí por este lado. Vemos esta parte. ¿Ya? Porque está hasta aquí, de ahí se va hasta 3, menos 3, hasta antes de, después de menos 5. Desde menos infinito, es decir, esta flecha indica infinito, menos infinito, hasta el menos 5, por un lado. Unido, porque esto todavía sigue, acá todavía sigue, acá sería otra flecha. Unido desde el menos 3, se están tomando todos estos puntos, allá, excepto 1, hasta el más infinito. Te das cuenta aquí porque esta flecha sigue, ¿no? Desde menos 3 hasta el más infinito, pero vemos aquí que hay un punto abierto, ¿no? O sea, hay un punto abierto. Está abierto, quiere decir que no se toma en cuenta el 2. Entonces, por eso se está diciendo menos el elemento 2, el punto 2. Ese sería todo el dominio. Entonces, va desde menos 5, pero desde menos infinito hasta el menos 5, unido, porque esta parte, este de menos 5 a menos 3 no se toma en cuenta, pues se pone la unión, desde menos 3 hasta el infinito, más infinito, pero solamente no tomamos en cuenta el 2 porque esto está abierto, ¿ok? Abierto en 2. Esto lo restamos este elemento. Listo. Ahora el rango. El rango, recordemos que está en el eje de las ordenadas, que es en el eje horizontal, vertical, perdón. Entonces vamos a ver lo máximo, ¿no? Entonces sería, aquí solamente es aquí, ¿no? Menos 5,2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. O sea, menos 2 se toma en cuenta, o sea, solo de menos 2. Unido, vamos a ver dónde, aquí, vamos aquí empieza la otra función, desde 0, cerrado, 0, hasta, como esta flecha sigue aquí, tanto para el eje X y el eje Y, hasta el más infinito, ¿no? Hasta el más infinito. Entonces ese sería el rango. Perfecto. Valor numérico de una función. Aquí tenemos la función 2x más 3, 2x al cubo menos x más 3. Acá lo que vamos a hacer es reemplazar, ¿no? Vamos a reemplazar primero con la función cuando x valga 0, cuando x valga menos 1 y cuando x valga 2. Entonces reemplazamos simplemente y la función 0 con esta función que tenemos acá arriba. 2 por 0 al cubo menos 0 más 3, ¿sale? 3, ¿no? Igual a b. Hacemos las operaciones correspondientes y nos sale 2. Igual reemplazamos ahora con 2 en la función. 2 por 2 al cubo menos 2 más 3 nos sale 17. Listo. Otro ejemplo, a ver, otro ejemplo. Dadas las funciones reales de variable real. Vamos, aquí tenemos una función g. De menos 2 le corresponde 5, de menos 1 le corresponde 3 y así, ¿no? La función que tenemos aquí para reemplazar, como en el anterior ejemplo. Y acá también es para reemplazar, pero siguiendo estas condiciones, ¿no? De acuerdo a estas condiciones, X, ¿a qué condición está? Vamos a ver qué nos piden hallar este problema de acá. Reemplazar. Vamos a hacerlo uno por uno. Primero vamos a poner g de menos 1. G, entonces G, la función G, la primera. G de menos 1. Cuando la primera componente es menos 1, entonces quiere decir que es 3, así inmediatamente. Su función de menos 1 es 3. Listo. Ahora sigamos con la f de 3. F, o sea, la que está aquí, la que está acá abajito. Vamos a reemplazar entonces el valor en esta función, ¿no? Sería 3 menos 1 al cuadrado, todo al cuadrado, menos 3 por 3. Resuelvo y sale menos 5. Igual aquí, ahora en h2, la función h. Ahora vamos a reemplazar, pero vamos a ver la condición x, ¿no? En este caso es 2. ¿A quién pertenece? ¿Te das cuenta dónde pertenece? ¿A qué grupo? ¿A qué condición? La primera, segunda, ¿no? Que está entre 1 y 3, ¿no? Aquí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que estar 3, ¿no? O sea, a 2 le quito menos 3 y eso me da menos 1. Y por último, h de menos 4, la misma función. Ahora voy a buscar menos 4. ¿Qué condición cumple? En este caso sería la primera, ¿no? Que es menor igual que 1, ¿no? Listo.
Entonces la condición, la función es menos 2x más 1, y eso lo que voy a reemplazar es a menos 4, menos 2 por menos 4 más 1, y sale 9. Una vez teniendo estos resultados de las funciones, reemplazo en E 2 por 3, lo que le salió cada uno, y opero, y me sale 3 cuartos. Listo. Ahora una aplicación, un ejemplo, un problema, dice, el dueño de una panadería adquirió un horno con vector modular a gas a un precio de $40,000, pero con el pasar de los años la máquina se fue despreciando un 2% de su valor original cada año. El dueño afirma que la función del valor en el tiempo será 40,000 menos 800t. Refleja el valor de la máquina después de que han transcurrido t años, mientras que su ayudante cree que la función correcta sería la función, el valor en el tiempo sería 40,000 menos 80 por el tiempo. ¿Quién tiene la razón? Entonces, primero acá tenemos aquí una palabrita que tenemos que dice que se va despreciando, ¿no? El valor se va despreciando en un 2% cada año. Quiere decir que se va disminuyendo, exactamente, se va disminuyendo el valor. ¿Pero cuánto? ¿En cuánto? En un 2%. Entonces, primero vamos a hacer eso, ¿no? Primero realizaríamos el 2%, vamos a ver cuánto sería esa disminución, el 2% de 40,000, que sería 0,02 por 40,000. Recordemos la conversión. En este caso me sale 800. Exacto. Entonces quiere decir que cada año se ha ido disminuyendo 800 soles. ¿Ok? Ahora vamos a ver. Vamos a trabajar en una tablita para ayudarnos en la tablita. ¿Ok? Entonces vamos a ver. El primero, el tiempo. Cuando recién lo compró, o sea, cuando tiene 0 años, su valor fue $40,000, ¿no? Listo. ¿Qué pasó cuando transcurrió un año? Un año. Entonces vamos a transformarla, vamos acá. Cuando el tiempo fue un año, entonces, ¿qué pasó? El valor de la máquina, cuando ya pasó un año, sería el 40,000 y le vamos a restar 800, lo que nos salió, lo que se desprecia en cada año, pero por un año que ha pasado, ¿no es así? Y eso sería 39,200. Listo. Aquí sería 39,200. Listo. Entonces acá sería en 2 años. En 2 años. ¿Qué pasó en 2 años? Cuando el tiempo fue 2 años, entonces fue 40,000 menos 800 ahora por 2, porque han pasado 2 años, ¿no? Sería entonces, la operación sería 38,400. Una más, a ver. O sea, 38,400. Y cuando pasó 3 años, cuando el tiempo fue 3 años, sería entonces 40,000 menos 800 por 3. Y esto sería 37,600. Entonces, te das cuenta aquí qué función se ha formado. Una función lineal, ¿no? Vamos a ver. Entonces, aquí podemos deducir que la función del valor en el tiempo será, entonces, si fueran, por ejemplo, 20 años, sería entonces 40,000 menos 800 por 20, ¿no? Se va devaluando. Si fueran t años, sería 40,000 menos 800 por t, el tiempo que va pasando, ¿no? Y esa sería la función del valor en el tiempo de la máquina. Entonces, en mi respuesta, que puedo poner la respuesta, ¿quién tuvo la razón? ¿Quién tuvo la razón en este caso? El dueño tuvo la razón, ¿no? El dueño tuvo la razón. Tiene razón. Listo. Ok, chicos, entonces ya hemos visto, pues aplicado un problema a funciones. Y muchas gracias. Tenemos unas referencias bibliográficas del tema. Muchas gracias.